Así que vamos a empezar ya con la sesión de preguntas y respuestas y bueno, pues tengo aquí varias que he ido recopilando. Y bueno, Vicente, tengo bastantes, como te decía, para ti. Si quieres mostrarte a cámara y encender Sí. tu micro. He ido contestando a muchas por escrito, pero bueno. Pero Bueno. bueno, pero dime. Bueno, pues si quieres, si ha ido contestando por escrito, voy a quizá, no sé, alguna que pueda ser más. em, A mí es verdad que el tema del incendio es verdad que me lo preguntan muchas veces también cuando voy por ahí. No sé si querías compartir el tema de riesgo de incendio por la materia vegetal inerte en verano en el suelo. No sé Ujú. si querías comentar algo al respecto, que todo el mundo pueda, Vamos a aparte de ver, leerlo. evidentemente, sobre todo los restos finos que quedan, pues son combustible. Sí que es cierto que no, que sobre todo con la vegetación espontánea, que cuando se pica o se incorpora es muy tierna, es muy herbácea, se descompone bastante rápido. Entonces no es que queda bastante menos paja que en un rastrojo, o sea, bastante menos restos que en un rastrojo de cereal. Pero sí, el riesgo existe. Lo que yo sí puedo decir es que también todos los rastrojos que quedan en el campo después de cosechar cereal tienen riesgo de incendio, ¿no? Yo en toda mi carrera profesional solo se me ha quemado una viña y se quemó porque la masa de fuego vino de un pinar próximo y se quemó tanto la viña nuestra que tenía cubierta como las que había al lado que no tenían. Que cuando la masa de fuego es tan grande, mm, ahora, si alguien te quiere hacer la broma de echarte la cerilla, pues evidentemente va a arder más fácil que... Pero ya digo que la práctica real es que yo ya digo, solo he tenido una incidencia en esto. mm. Pero sí, Hay es un otra, riesgo. sí. Hay otra que, bueno, es verdad que también es la preocupación en los años de transición, ¿no? Hay una pregunta a este respecto, que ¿hay diferencias significativas en la producción de uva en los primeros años de conversión a cubiertas permanentes? Entiendo que la fertilización tarda más en hacer efecto al no labrar. ¿Se puede compensar con alguna medida en el abonado? Vamos a ver, nosotros cuando hacemos un cambio, introducimos solo ese cambio, o sea, no para poder juzgarle. Entonces, normalmente si la creencia de que envolviendo los abonos son más eficaces, también es un mito, ¿no? Porque la fertilización de suelo es un proceso a largo plazo. No es un proceso, tú no solucionas un problema de un suelo que no tenga actividad, que no sea muy fértil, no lo solucionas en un año por muchas cosas que le eches. Es un proceso. Entonces, si tú normalmente en el caso del abonado, que en viña sobre todo se aplica localizado en línea paralela en una línea paralela a la línea de cepas, pues si sigues haciendo lo mismo, el aprovechamiento de abono es el mismo. Yo no hemos tenido incidencia vamos, yo no puedo, eh, como he dicho en mi presentación, hay factores más decisivos que el manejo que hacemos. O sea, siempre que se haga un buen manejo, factores más decisivos que nos van a influir en la producción. Y como he dicho en la viña, y en muchos leños os pasa igual, pero en la viña también, aunque la producción de este año depende de lo que pasó el año pasado. Entonces, Ujú. eh, no una correlación directa, ¿no? Es que he pasado a hacer cubiertas. Si la manejas bien, que sobre todo evitando la competencia con la siga en los momentos críticos, en el momento crítico, no hemos visto diferencias. Vale. Había otra pregunta con respecto a... sí, bueno, aunque has comentado en tu presentación los distintos métodos de control que hace Sí, incluso también en la línea, ¿no? En la línea sí. de la viña, que ha hablado que utiliza, en algunos casos utiliza herbicida, en otros casos ha utilizado desbrozadora, me parece, que has comentado. Eh, hay una persona que preguntaba que si la aplicación de herbicidas no reduce la actividad biológica y retrasa la degradación de los restos de poda que se veían en la foto. No sé qué foto Sí, concretamente bueno, decía. yo enseño a hacer lo que serían los sarmientos. Vamos a Ujú. ver.
lo más nocivo para la actividad biológica del suelo es la alteración física. La alteración física recurrente. O sea, destrozar en la estructura. Entonces, lo más nocivo para la actividad biológica del suelo es el laboreo. El- 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 Sobre todo abusar del Ujú. laboreo. Cualquier cosa que hagamos tiene un impacto, eso es así. Pero también he comentado en mi presentación que sí, que en las zonas que tenemos tratadas con herbicida aparecen musgos, aparecen líquenes, aparecen costras biológicas, que son una serie de organismos que, sobre todo en las zonas áridas, protegen el suelo. Es una asociación de hongos y líquenes. Entonces, todos esos organismos son muy sensibles a las contaminaciones, de hecho son indicadores de... Entonces, el impacto del herbicida es mínimo. O sea, ¿qué ocurre? Es mínimo en la biología del suelo. Impacto tiene todo, vamos. Pero en la biología del suelo tiene más impacto un tratamiento de cobre en viña que cualquier herbicida que aplique. Y el cobre está autorizado en la agricultura ecológica. Bueno, pues con restricciones cada vez más severas, pero el cobre Ujú. tiene más impacto en la actividad biológica del suelo que cualquier tratamiento herbicida. Sí que es cierto que la degradación de los... Claro, al no mezclarlo con el suelo, la degradación es progresiva. Por eso se ven los restos en superficie en distinto grado de descomposición. Pero como he comentado, como he tratado de mostrar en una foto, la propia biología, o sea, la propia actividad del suelo va incorporando poco a poco los restos. ¿Eh? No hay un impacto negativo de una aplicación. Y ya digo, hacemos un tratamiento al año. Si mezclamos dos herbicidas, pero en ese caso con un tratamiento al año es suficiente. Muy bien. No es determinante, es ni negativo. Y al hilo de los sarmientos, aquí hay un asistente que preguntaba si no se puede aumentar la enfermedad de madera, si es no un riesgo de aumento de enfermedades. Vamos a ver, las enfermedades de madera se propagan básicamente por contacto, sobre todo por herramientas de poda y muchas veces también, sobre todo eutipa y se propagan más por herramientas de poda y a veces también por la acción mecánica de los cultivadores. Eh, Pensar que tú dejas un sarmiento o un resto vegetal en el suelo y aquello es un reservorio permanente de inóculo, es no entender que cuando algo está en el suelo es atacado por multitud de organismos, que lo van a descomponer. Hay distintos grupos de organismos. Entonces, no es una fuente permanente de inóculo para cualquier enfermedad, ¿no? Ya digo que en el caso de la viña, los problemas de enfermedad de madera son más achacables a otras prácticas vinculadas a la poda, a las máquinas de prepoda, a las propias vendimiadoras, más que al manejo en el suelo. Ni en enfermedades de madera, ni en oidio, ni en ninguna de las enfermedades. O sea, yo llevo muchísimos años, décadas, dejando los residuos en el suelo y no he tenido que hacer más tratamientos que si no los dejara, o que la gente que quema sarmientos. Y luego otra cuestión respecto a la... Es verdad que con viña esta cuestión para mí ha sido muy recurrente, el tema de la helada. Y Ujú. que algunos dicen que las cubiertas fomentan la helada, los daños por helada. Y, y ¿cuál era tu experiencia con respecto a esto, al aumento del Vamos riesgo a de ver, heladas tardías? el régimen térmico del suelo es distinto en un suelo cubierto que un suelo desnudo. El suelo cubierto es más frío, eso es así. De hecho, lo he comentado que como algo positivo para el verano. El suelo cubierto es más frío. En invierno también pasa, o sea, el suelo se calienta menos durante el día, entonces transfiere menos calor durante la noche. Entonces, sí, si medimos temperatura, va a estar un suelo cubierto, va a estar más frío. ¿Qué ocurre? Que para que eso tenga un efecto global y determinante, tienen que ser parcelas enormes de decenas o de hectáreas, ¿no? Porque es más relevante la microorografía, o sea, pequeños desniveles son más determinantes a la hora de la acumulación de aire frío en las partes bajas. Entonces, las típicas heladas de primavera, heladas de radiación, que alcanzan temperaturas bajo cero durante cortos periodos de tiempo justo antes de la salida del sol, eh, eh, ya digo, las pequeñas diferencias de altura son más importantes que cómo esté el suelo.
Pero vamos, sí, si medimos, el suelo está más frío. Ya digo, eso es así. Pero el aire no se queda solamente en tu parcela. El aire frío no, el aire se va moviendo y el aire frío se va acumulando en las partes bajas. Si es como aquí hemos tenido una helada en la noche del 30 al 31 de este año, que en algunos sitios ha sido 5 bajo cero. Esa no ha sido una helada de radiación, ha sido una helada de advención, ha sido una masa de aire frío que ha entrado. Entonces esa helada ha hecho daño. Ha hecho daño en viñas según variedades y según zonas. Pero claro, una helada de 5 bajo cero es una helada que te lo puede llevar todo. O sea, no depende de Sí. cómo esté el suelo. Ya digo que sí, que el suelo es distinto, pero yo no veo más diferencias en las pequeñas, en los pequeños desniveles que en la cubierta. No hay, Vale, nada es perfecto, ya, todo tiene ya, sus sí, pros y sus contras, nada es perfecto. claro. No, no es así, sí es así. Si medimos la temperatura es así. Vale, hay varias preguntas más para ti, pero por dar un poco Mm. de palabra también al resto de ponentes, tengo algunas por ahí. Por orden de intervención, Ricardo, al final de tu exposición comentaba el tema de la cubierta de los locos, estos que en Jaén, y pregunta qué tipo de control de cubierta se hacía en esa finca, si lo conoces. Bueno, ellos llevan dejando cubiertas vegetales en el centro de la calle un año tras otro. O sea, que lo que hacen es no laboreo directamente en olivos en pendientes bastante pronunciadas. Por eso le decían los locos, porque todo era el hijo el que estaba haciendo la explotación de la madre. Le decían que tu hijo, y dice, es que llevan todos los días llegan a mi madre a decirle que estoy loco, que estoy haciendo, que tienen la finca abandonada, que si la vende, que si la vende. Y nada, ellos pues están vendiendo eso en redes sociales, comercializando el aceite, intentando pues sacarle un poco el provecho a ese tipo de labor, a esa conservación. Y hacen paseos, digamos, turísticos por la zona y es verdad que se ve una biodiversidad diferente en ese olivar. Ujú. Gracias. Para Miguel Ángel, hay un asistente que pregunta, ¿en secano las cubiertas vegetales no hacen mucha competencia a los almendros por la escasez del agua? Miguel Ángel, no sé si está, bueno, ha salido, ¿no? Veo que no está. Bueno, sí, nos comenta que se ha tenido que salir. Así que lo que haremos con las preguntas que le habéis recibido a Miguel Ángel con respecto, bueno, si hay alguno de los ponentes que esté que, que tenga experiencia en almendros, yo creo que Vicente, por ejemplo, tú sí tienes el tema de almendros, no sé si Ricardo también, el tema de la competencia por el agua en, en los almendros en secano. No sé si quieres responder a Bueno, esta cuestión. es lo mismo que hemos dicho en la viña, en cualquier secano. Eh, Nosotros, por ejemplo, los almendros lo que siempre intentamos es tener la cubierta segada cuando se inicia la floración. ¿Eh? Eso nos obliga a veces a hacer los pases, pero si se ha picado o segado la cubierta, pues se disminuye la transpiración de manera enorme. Entonces, no, si se controla bien en sus momentos, aunque haga falta dos pases, no tiene por qué tener una competencia relevante. Vuelvo a Ujú, insistir que lo he tratado de mostrar en mis imágenes, que los laboreos también secan el suelo, que ujú, los sí. pases constantes de labor también secan el suelo. Más preguntas, bueno, pues así en forma general. Eh, ¿Podrían comentar cómo evoluciona la flora con los años en las cubiertas? ¿Qué familias de especies acaban predominando? Pues supongo que dependerá de cada zona, lógicamente. ¿Qué diferencia habría si se controla con rulo o de cruzadora en ese sentido? Son tres preguntas en una. La evolución de la flora con los años, ¿qué familias de especies predominan? Y diferencia si se controla con rulo o con debrosador, si hay alguna diferencia. Yo, vamos, Bueno, sí, sí, en fin, nosotros en ciertas ocasiones hemos detectado problemas
de que hierba de hoja estrecha como poa o juncia, que se extienden muchísimo, los dejas en el centro, pero luego te cuesta muchísimo trabajo eliminarlo de la calle del árbol. Y son especies que se van extendiendo por la zona, por Palma del Río, Córdoba, y que cada vez tenemos más problemas de eliminarlas con herbicidas, se hacen resistentes a los herbicidas convencionales. Y ha habido ocasiones en que el agricultor ha dicho, mira que las cubiertas, que llevo 3 años con las cubiertas, pero que ya no tengo más remedio que dar un volteo al menos una vez cada cierto tiempo y eliminar que Ricardo, no sé si soy yo, se te pierde un poquito la conexión. no, bueno, eso, que no sé si, que vamos, lo he contado como caso concreto de hierba que coloniza y que se hace predominante dentro de las cubiertas y que puede llegar a resultar un problema, sí. No sé, Yo Vicente, ¿qué creo, opinión? yo creo que, bueno, como se ha puesto de manifiesto, cada zona tiene sus propias características agroclimáticas y tiene su propia flora y su propia evolución. En nosotros aquí en las zonas de La Mancha, con suelos francos, francoarenosos, son suelos relativamente sencillos de manejo y con la vegetación que tenemos, normalmente si siegas, cuando siegas vas seleccionando gramíneas, bromo, cebadilla, vallico y muchas leguminosas de bajo porte que no le llega a afectar la segadora. Las medicago mínimas sobre todo, se van seleccionando. Pero ya digo que no puedes prever lo que te va a salir en una parcela hasta que lo dejas. La Ujú. experiencia, no tenemos mucha experiencia con los rulos, sí que estamos haciendo rulos. Eh, para seleccionar gramíneas y leguminosas de bajo porte, está claro que es mejor la siega. Los rulos, si tu población de partida es como yo he mostrado alguna foto, crucíferas como Sisymbrium o Erucastrum, pues que son las que, bueno, muchas que predominan aquí. Normalmente si las pasas el rulo, eh, eh, mm, mm, se van a mantener a lo largo del tiempo porque les da tiempo a semillar y a producir semilla. Cuando siegas van desapareciendo, pero ya digo que yo no sería capaz de prever en ningún sitio. Sí que aquí afortunadamente tenemos una mezcla florística que nos da resultados muy, muy buenos y ya digo que en cada sitio va evolucionando. Muchas veces lo que pasa es que también hay que tener paciencia, ¿sabes? Cuando tú piensas que hay parcelas que llevan labrándose, pues no sé, 50 años o más años de manera intensiva, 4 o 5 pases a lo largo del año o más, pues evidentemente las primeras flores que aparecen, las primeras especies que aparecen son las que están adaptadas al laboreo, básicamente crucíferas y papaveráceas. Pero siempre hay algún vallico, hay alguna leguminosa que con el tiempo van proliferando. ¿Mm? Mm. Mira, hay una última, bueno, dos, tres últimas preguntas, una muy relacionada con cubierta y luego hay otra un poquito que sale un poco del tema, pero que puede ser interesante porque quieren saber tu visión, Vicente, sobre este tema. Una va relacionada, si, en relación a lo que ha comentado Miguel Ángel, con suelos muy degradados, como los que Ujú. él tenía. Si tú has intentado recuperarlos, si tú has probado intentar recuperarlos con abonos verdes para una respuesta más rápida, ¿no crees que haga falta? Vamos a ver, yo lo que sí hemos hecho, ya digo que aquí manejamos pistacho, almendro, también de secano, olivar. Hay suelos que son muy pobres y después de dejar, lo que hacemos siempre es dejar el primer año a ver qué sale. Y en función de lo que sale, pues ya vamos tomando decisiones. Y es cierto que hay suelos que les cuesta mucho evolucionar porque el banco de semillas es muy pobre, no aparece nada y sobre todo si son muy sensibles a erosión, pues nos interesa rápidamente tener biomasa, una cubierta de algún modo que proteja. Entonces lo que hacemos es sembrar. Nuevamente lo hacemos con máquinas de siembra directa para no labrar ni nada. Sembramos mezclas, pero mezclas baratas, o sea,
porque casi todas las fincas de aquí, que aunque tengan viña y tal, tienen cereal o tienen cultivos herbáceos. Entonces, pues hacemos mezclar de las especies que aquí tenemos, o de restos de semilla de cebada, con yeros o con beza. Y sí, alguna vez lo hacemos, claro. Cuando vemos que la evolución no es excesivamente lenta, sí lo hace. Ya digo que lo bonito de esto es que no dice voy a hacer esto y me va a salir esto. No, lo bonito es que luego depende del año cómo te venga cuando tú empieces, si es un año más favorable o menos favorable. Lo bonito y el desafío, y al que le guste un poco la botánica y la propia ecología, es ver cómo las comunidades vegetales evolucionan y qué acciones haces tú para seleccionar unas plantas. Evidentemente, insisto, como he dicho en mi presentación, que somos cultivadores, no estamos cultivando hierba, pero Ujú, las posibilidades son infinitas y yo no tendría la solución nunca, porque muchas veces tienes que operar y trabajar no con el apero que tú quieres, no con la semilla que tú querías, sino con lo que tienes a mano y es más económico. Entonces, pero ujú. Bueno, es que aparecen y son todas preguntas súper interesantes, pero yo creo que ya estas tres ya nada más. Bueno, hay tres, es que ha salido, el tema de los fingers ha salido anteriormente en otra pregunta, no sé si Vicente la has ujú. podido ver, y hay otra Sí, persona que pregunta sobre las gradas de púas, ¿qué opinión te merecen? Que es lo mismo que los fingers, es lo mismo que los fingers. no, los fingers son unos solo, vamos, entiendo por finger, lo que comúnmente se entiende finger, son una especie de soles que van girando por su propia inercia al tocar el suelo y van removiendo la parte de arriba solamente. Entonces se usan solamente para controlar la hierba en la línea. ¿Eh? A mí es un aparato que me gusta. Me gusta porque altera muy poquito el suelo, pero para mí sería yo personalmente, y voy a decir, yo no quiere decir que es lo que haya que hacer, yo lo que hago personal, yo los he probado. ¿Qué problema tienen todos los aperos de laboreo? Que tienes que dar varios pases al año. Los fingers funcionan muy bien con la hierba pequeña, porque remueven muy poquito y las plántulas las, eh, las arrancan y se secan. Pero claro, eso te obliga a dar 2, 3 pases al año. Son pases muy rápidos y de poco consumo energético, porque el tractor básicamente se va paseando, ¿no? Entonces entiendo que no es lo mismo que la grada de púas. La grada de púas entiendo que serán, no sé, que como grada de púas entiendo que es una rastra Ujú, en la que se utiliza, por ejemplo, para escardar cereales o esto, o algunas hortícolas. Yo estas en los leñosos no las uso. Los finger estos, los soles estos de dedos, a mí me parecen muy interesantes. Y yo los tengo como segunda opción, pues si en algún momento no podemos usar herbicidas. ujú. Y ya por último, la última. ¿Puede existir algún impacto positivo de dejar cubiertas vegetales? Apenas no esté Miguel Ángel, aunque también se la trasladaremos a él. Dejar cubiertas vegetales en plantaciones de almendros en zonas afectadas por el gusano cabezudo. Mm, Ahí sí que te puedo responder. Es fundamental para el gusano cabezudo que no haya grieta en el suelo. El gusano cabezudo aprovecha la grieta para introducirse. Los años de sequía ha sido catastrófico y cuando ha llovido, los 2 últimos años que ha llovido, el gusano se ha ahogado literalmente y nos ha dado un respiro. Pero como permitamos que haya grieta en el suelo, ya sea en la calle o pegando al árbol, la plantación está condenada. Entonces, hay ocasiones en las que hay que priorizar cosas y si tienes una plantación, si te has decidido por una plantación de almendro de secano, o evitas la grieta del suelo en el 100% de la superficie o estás condenado. Y aún así, peligro, pero es que realmente tenemos un problema con el gusano cabezudo. En regadío estamos lidiando con él y a veces no lo conseguimos y en secano es muy peligroso. Vale, no sé si Vicente quiere añadir alguna cuestión más al respecto y No, es una plaga realmente complicada. ujú. Es una plaga complicada, sobre todo también porque se han perdido los insecticidas que tenían cierta eficacia. Entonces, bueno, pues hay que intentar controlarla con efectos de manejo. Vale, pues bueno, con Bueno, no, esto no, sí, yo vamos,
quisiera matizar para el que me quiera escuchar, no es que se hayan perdido, es que hemos decidido entre todos no usarlo, o sea que podríamos decidir volver a usarlo. Perdido no se han perdido. Lo hemos nosotros nos lo hemos autoimpuesto, porque hay otros países que lo están usando. Entonces, bueno, quizás hay que Ya, plantearse ciertas bueno, me cosas. refiero a que no tenemos productos registrados. Exactamente, pero Exactamente. claro, En estamos Europa no son de uso condenando, legal, ¿no? Evidentemente los productos existen. Sí. exactamente, estamos condenando cultivos. Sí. Ujú. Vale, pues ya con esta pregunta vamos a dar por finalizada el webinar. Elena, no ha habido más preguntas con respecto a los corregímenes. Eso significa que ha quedado todo bastante claro. Así que yo creo que ya llevamos 3 años de corregímenes. Yo creo que ya. Lo saben mm, todo, o eh, les ha aburrido un poco. Lo de los compañeros ha sido un mm, poco más dinámico. No, no, hombre, yo creo que es verdad que había muchas dudas. Me acuerdo cuando empezábamos, sí que había muchísimas dudas sobre el tema de los corregímenes. Así que, bueno, pues daros Yo las me quedo con gracias. el tema del acompañamiento Sí. y del asesoramiento. Eso me queda Ujú. ahí Pues sí, en sí, la eso es cabeza. importante, sí. Bueno, pues dar las gracias a todos y cada uno de los ponentes que habéis intervenido en este webinar, eh, por vuestro tiempo, vuestra preparación y haber compartido vuestro conocimiento con todos nosotros. Ha sido muy fructífero. Gracias a eso ha sido muy fructífero este webinar y lo valoramos bastante. Y a todos los asistentes, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Han sido 3 horas, yo creo que intensas y yo creo que muy bien aprovechadas. Os animamos a que sigáis consultando el portal formativo, porque bueno, tenemos aparte de estos webinars que son más multitudinarios, tenemos cursos presenciales un poquito más específicos en zona. El próximo es en La Rioja, si no recuerdo mal, voy a ver que no diga ya una mala fecha, El 22, ¿no? el 22, correctamente, el 22 de abril en Arnedo. Ahí hablaremos de viña ahí en La Rioja, que hemos visto que era una de las comunidades autónomas donde la viña está teniendo algunos problemillas con el grado de penetración de los ecoregímenes. Así que vamos a ver cuáles son los problemas que está teniendo allí la gente y vamos a tratar de componentes de la zona dar respuesta a aquello. Y bueno, también comentaros que este convenio no solo es de cubierta, también de siembra directa y que, bueno, está atento al portal formativo porque ahí iremos anunciando lo que iremos haciendo. Reitero.